de Acción Popular. ¿Cómo está? Bienvenido. Miembro también de la Comisión de Levantamiento e Inmunidad Parlamentaria. Hoy van a reunirse. Me imagino que el tema en la agenda es único. Sí, el caso del general Donaire. Ya está hecho el predictamen, así que lo que queda es nada más aprobar el proceso para poder ser elevado al Pleno y el Pleno finalmente decidir. Congresista, ¿es el término del blindaje a Donaire, cree usted? Bueno, si hay un blindaje, yo creo que lo hubo. A estas instancias ya no depende tanto finalmente de aquellas personas que querían blindarlo, sino el Congreso tiene un procedimiento que puede encaminar ya el tema hasta la decisión final. ¿Con esta decisión se puede decir que va a concluir ese blindaje? Fíjese, lo que se va a decir el día de hoy es aprobar el predictamen que va a permitir llegar a este dictamen al Pleno y el Pleno poder votar si se levanta o no se levanta la inmunidad de arresto del señor Donaire, previa aprobación en el Consejo Directivo. Pero, ¿qué es lo que sucede? El blindaje, si queremos verlo desde ese punto de vista, podría ser de repente el día de hoy no hacer quórum, es decir, no presentarse, no hacer quórum y evitar que pueda ser aprobado dentro de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad. ¿Por qué dice eso? ¿Usted cree que efectivamente va a ocurrir eso? No, ¿O hay congresistas que ya confirmaron su presencia? Porque eso ha pasado antes, ¿ah? Yo estoy siguiendo un poco la ilación que ustedes me dan. No, lo que pasa es que el día de ayer Rosa Bartra ha dicho, cuando le preguntaron qué decisiones iban a tomar, bueno, ya va a llegar la sentencia del Poder Judicial. Es decir... Ya llegó ya. Bueno, entonces ya técnicamente no hay más excusas, porque el argumento siempre fue... última instancia. Sí, claro, ese fue el argumento que plantearon desde un primer momento tanto Fuerza Popular como APP. Es decir, en primera instancia estaba la sentencia, ellos querían esperar la segunda instancia para que sea una sentencia firme, pese a que en primera instancia aquellos que estuvieron involucrados con el general estaban en la cárcel, pero él, sin embargo, amparándose en la inmunidad, continuaba libre. Pero bueno, se esperó la segunda instancia, previo, inclusive paso, ¿no?, por la Comisión de Constitución. La consulta. Pero bueno, finalmente se llegó a la segunda instancia y lo que toca hoy en día al Congreso simplemente es acatar. Ahora, congresista, acá hay dos temas. En primer lugar, recuerda usted que en la primera instancia la Comisión de Levantamiento de Inmunidad del Poder Judicial solicitó esto. Con esta nueva sentencia, ya en segunda instancia, ¿es necesario que vuelva a solicitar el Poder Judicial que se levante inmunidad y esperar ese documento? Porque ese puede ser otro argumento, ¿eh? Fíjese, yo creo que no. Finalmente ya es una sentencia firme. Según los entendidos, basta con la solicitud de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad del Poder Judicial en primera instancia para poder continuar con el proceso de levantamiento de inmunidad. Y otro tema, si pongámonos en la situación de que hoy falte quórum, no se reúna la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, ¿puede pasar directamente al Pleno y exonerarse de dictamen de comisión? Sí, se reúnen portavoces, lo exonera el paso por comisión, lo exonera el paso por el Consejo Directivo y lo pasa directamente al Pleno. Fue algo parecido a lo que se hizo con el congresista Ríos en la última oportunidad. Así que bueno, por eso le digo, hoy en día el Congreso ya tiene un mecanismo que evita precisamente ese blindaje. Si lo hubiera, que yo creo que no lo va a haber porque finalmente ya es la justicia, es un espacio diferente al Congreso, la que como tiene mandato pide al Congreso que le levante la inmunidad. ¿Y alguien sabe dónde está el parlamentario Edwin Donaire? Porque, por ejemplo, su teléfono está desconectado desde la semana pasada. Ha comunicado él si se va a hacer presente a la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, se le ha citado. No es necesario que esté presente hoy en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, pero sí en el Pleno. Tiene derecho a defensa en el Pleno, hasta por 60 minutos. Entonces, si él desea... Podría estar su abogado, ¿no? Bueno, podría ir un representante, claro. Pero en todo caso, él tiene un espacio dentro del Pleno el día que se discuta su caso para que pueda hacer uso de su defensa. Bueno, congresista, quería yo tocarle otro tema también y que ha estado en polémica. Es respecto a esta situación de un posible cierre del Congreso. ¿Ve usted en esta encuesta que se difundió el domingo una injerencia a la mano del Ejecutivo? O sea, para buscar un enfrentamiento con el Congreso y, bueno, tratar de levantar nuevamente la imagen del presidente. Fíjese, hay injerencia. No sé de quién la habrá, pero hay una injerencia. Yo no quiero pensar que sea el Poder Ejecutivo, porque sería antiestratégico. Ellos usaron ya ese mecanismo el año pasado, les dio resultado y quedó ahí. La gente, creo que ya ese tema está zanjado para la gente.
que finalmente una encuesta demuestre lo que es el Congreso, no únicamente en el país, sino a nivel internacional, que lamentablemente tiene bajos índices de aprobación, es otra cosa, pero que ahí uno lo quiere interpretar, esa baja aprobación, a un cierre, y hay cierta malicia de por medio. Así que hay que ser responsables no únicamente a la hora de emitir las encuestas, sino a la hora de hacer la lectura y la interpretación, porque finalmente eso es lo que recibe la gente y eso es lo que queda interiorizado por parte de la ciudadanía. La encuesta también pregunta por la aprobación de Martín Vizcarra, está disminuido, pregunta por la aprobación del presidente del Consejo de Ministros, también ha de alguna manera aumentado ligeramente y su desaprobación se ha disparado. Entonces, digamos, ¿el sesgo está en la encuesta o simplemente...? Sí, el sesgo está en la encuesta, y le voy a decir por qué. Una cosa es hablar de aprobación del Congreso, una cosa es hablar de la aprobación del presidente, pero otra cosa es decir que en función a la baja aprobación que tiene el presidente o el Congreso, o yo vaco al presidente o yo cierro el Congreso. Eso no es un elemento de análisis o para la vacancia del presidente o para el cierre del Congreso. Ok, pero recordamos en encuestas anteriores, se ha hecho la pregunta también en ese sentido. Es una pregunta de una encuesta. ¿Por qué pensar que hay alguien detrás? Varios de sus colegas han dicho, es el gobierno, es Martín Vizcarra. Claro, es el gobierno, podría ser el gobierno en complicidad. No, finalmente no hay una sola responsabilidad, yo creo que hay varias responsabilidades. ¿Quiénes? Hay esto es toda una cadena, ¿no? Finalmente, para llegar al espacio final hay que partir de un espacio inicial, y ahí hay varios tramos y caminos que recorrer. Pero más allá de eso, ¿desgasta más la relación entre el Ejecutivo y el Congreso este tipo de mensajes? Indudablemente que sí, fíjese. Hoy en día la coyuntura es una coyuntura difícil, no únicamente políticamente, sino sobre todo algo tan tangible y tan práctico como es el tema económico. El gobierno no puede dar solución al tema económico. Lamentablemente tenemos y vamos a caer en ese círculo, así como hubo el tema del terremoto en Ica, el tema del fenómeno del Niño se va a convertir en una rutina sin una solución. Entonces el Congreso, el Poder Ejecutivo no le ve una salida, no le encuentra una salida. ¿Y cuál es lo más, creo yo, fácil para él? Poder generar un elemento, un espacio de distracción que permita precisamente, ¿no?, lo que hoy en día nos quejamos, que es de darle solución a un tema práctico vía responder por un tema político. Pero ¿no cree usted que también, en vez de achacar responsabilidad a alguien, al gobierno o cualquier instancia, también gran parte de la responsabilidad de esta pésima imagen del Congreso es por culpa de los congresistas? Indudablemente que sí, somos 130 congresistas. Basta que uno falle para que la imagen se merme y se deteriore. Basta que dos falle para que baje aún más. O sea, es así. Pero que han fallado un montón, ¿ah? Sí, seguro, claro que sí, ha fallado un montón. Pero la gente tiene que tener esa capacidad y esa habilidad de poder distinguir, de poder analizar de dónde vienen esas fallas, de qué grupo parlamentario vienen esas fallas. Y lo correcto, creo yo, es hacer un análisis y para la siguiente elección, ¿no?, saber y votar a criterio, porque finalmente el congresista que hoy en día está sentado en el Congreso representa y está ahí porque la gente le dio los votos. Entonces hay que tener mucho cuidado, es una responsabilidad. Nosotros vemos la parte final de la responsabilidad, pero no vemos la parte inicial, que es cómo se inicia esa gran responsabilidad, que es vía emitir y darle el apoyo con los votos. Continuando con el aspecto del Ejecutivo, se denunció por parte del equipo especial Lava Jato falta de presupuesto y falta de fiscales en su equipo para poder realizar un trabajo óptimo, y la fiscal de la Nación, Soraya Dávalos, ha anunciado que va a pedir más de 100.000 soles para la designación de nuevos fiscales, y el presidente de la República ha dado una declaración recientemente asegurando que el Ministerio de Economía puede abrir los candados en ese sentido. Esta reacción, ¿cómo la califica? ¿Ha sido oportuna, cree, o ha tardado demasiado? No es un tema logístico. Finalmente se necesitan elementos o herramientas para poder seguir investigando, poder seguir nuestro trabajo, y no estaba planificado dentro del presupuesto y se pide un adicional, creo yo que es válido. Finalmente los resultados están ahí, creo yo, y al ser un tema tan mediático es sujeto sobre todo a seguimiento y observación de las distintas instancias y esferas del Estado. Entonces yo creo que me parece bien, hay que darle luz verde, hay que darle el presupuesto necesario, hay que darle todas las facilidades para que los fiscales puedan investigar de la mejor manera. Ya que usted habla de Lavallato, ¿usted comparte la idea del presidente del Congreso que los gobiernos en los últimos 20 años han estado llenos de coimeros, los gobiernos haciendo una sarta de coimeros? Fíjese, lo que pasa es que a partir del 2001 se creó todo un sistema de corrupción. Es decir, ¿A partir del 2001?
bueno, haciendo un quiebre porque hubo un gobierno de transición, me refiero viviendo... Pero antes del gobierno de transición... Sí, lo que pasa es que Lavallato, no te olvides cuál es el espacio de investigación de Lavallato, no es en los años 90, sino empieza en los años 2000, la comisión, a eso me refería, ¿no? Indudablemente que los 90 es sumamente conocido, ¿no? Y probablemente ahí se hicieron los primeros pininos o los ejercicios para poder aplicarlo de la mejor manera todo lo que hemos visto. Pero entonces de 2001 hasta acá hemos tenido sarta de coimeros en los gobiernos. Bueno, se ha creado todo un sistema de corrupción, o sea, era parte del sistema. O sea, si tú querías acceder a una obra, ya sabías cuál era el procedimiento que había que seguir. Entonces todo eso hoy en día lo vemos porque la corrupción no es que se dio un gobierno en el otro, no, fue transversal. Y no únicamente en espacios como el gobierno central, sino en espacios como en gobiernos también locales y regionales, hasta la misma Municipalidad de Lima. Bueno, y hablando de Lavallato, la Comisión de Defensa del Parlamento quiere citar al ministro del Interior, Carlos Morán, para preguntarle sobre el caso Alan García, y han surgido preguntas preocupantes de varios parlamentarios, algunos incluso poniendo en duda si es que el expresidente se quitó la vida o no, ¿no? Dando a entender que podría haber sucedido otro tipo de situación. ¿Usted comparte esas dudas? Bueno, si hay dudas que son algunas lógicas, como las que escuché dentro de la comisión. Por ejemplo, se ha presentado un video que no tiene audio. Entonces eso lógicamente genera una duda. Bueno, que se invite al ministro del Interior y que pueda dar respuesta a esa duda. Estoy seguro que si el trabajo ha sido pulcro, transparente, finalmente tendrá las respuestas de las mismas características. Pero cree que, a ver, en este caso, en torno a la muerte de Alan García, ¿hay dudas adicionales? Fíjese, lo que pasa es que parece mentira, pero el entorno o ya la voz de la ciudadanía ha comenzado, y las redes hoy en día, ha generado dudas, que bueno, particularmente... Pero son pasadas en información falsa. Indudablemente que sí, pero la duda está ahí. Yo particularmente no creo. Pero no valida el Congreso de alguna manera esa información falsa al traerla a una comisión. No, pero ahí hay cosas objetivas, por eso te toqué un tema objetivo, que presenta un video que no tiene audio. Y es raro ver un video que no tiene audio, pero bueno, puede ser que tenga una explicación técnica. Entonces puede ir la persona entendida o responsable, en este caso el ministro, y darle respuesta. Eso creo yo que es parte del proceso o de las facultades que tiene una comisión. Alejandra le hacía referencia a algunas preguntas que se hicieron ayer en la Comisión de Defensa. Una de las que llamó la atención fue la de Lourdes Alcorta, ¿no? Textualmente dijo, acá ha habido un asesinato, un crimen, nadie sabe. Se ha suicidado, no sabemos qué ha pasado. Que ha habido un descuido también. Pero habla de asesinato, un crimen. ¿Usted qué le parece? ¿Un exceso o hay sospecha de ello? No comparto esas decisiones, esa opinión, y al no compartirla indudablemente estoy en contra del fondo, ¿no? Que es el contenido, lo que ella argumenta. Todos sabemos, ¿no? Es, creo yo, penoso, lamentable, y sobre todo es complicado hablar de un tema tan sensible porque hay una familia de por medio, así que yo el tema lo dejaría ahí. Pero se está utilizando el tema de Alan García de alguna manera para, no sé, victimizar a los políticos que están siendo perseguidos por esos esquemas de corrupción. Fíjese, mientras los resultados de la investigación sean resultados objetivos, sean resultados que tengan un sustento, finalmente cualquier intento de victimización o cualquier intento de querer cambiar las reglas no va a tener los argumentos o el espacio necesario para seguir adelante. Congresista, otro tema, permítame, ayer hubo junta de portavoces, sí, ¿no? ¿Es cierto que la bancada de Acción Popular o sus integrantes apoyarían una reducción de una posible sanción a la congresista Foronda? Ella creo que tiene hay una solicitud de 60 días. Yo leí eso, pero permítame terminar. Que no correspondería eso, sino inclusive hasta una amonestación. ¿Es cierto? Fíjese, particularmente yo no he hablado con mis colegas de bancada. No sé quién habrá emitido esa opinión, pero en todo caso es un tema que hay que analizarlo y conversarlo al interior de la bancada, y por lo tal no hay una posición oficial de la bancada. ¿Usted estaría de acuerdo con algo así? Fíjese, ¿bajarle la sanción? A ver, ¿en el Pleno? Yo no he analizado bien el tema. Entiendo que hay una responsabilidad compartida, pero sobre todo una responsabilidad administrativa por parte de la misma estructura del Congreso, ¿no? De aceptar a una persona que tenía ese tipo de antecedentes. Entonces, al ser una responsabilidad compartida, indudablemente todo el peso... Pero la señora Foronda la conocía.
Sí, dice que la conocía, ha sido ex emeritista. En todo caso, bueno, acá hay un tema también que es bueno analizar. Yo no sé si tú eres abogado, yo no lo soy, pero una persona que cumple sus penas también tiene todo el derecho y toda la libertad de poder, digamos, reinsertarse con todos los deberes, derechos y obligaciones dentro de la sociedad. Para mí es un tema complicado, porque, como comprenderá, yo represento a un partido que fue víctima del terrorismo. O sea, yo he tenido, han habido fundadores, han habido militantes, ¿no? Y el terrorismo en sí deterioró y dañó toda la imagen de un país durante todos los años que estuvo presente. Para terminar brevemente, ¿Víctor Andrés García Belaúnde sería un buen presidente del Congreso? ¿Usted particularmente apoyaría que lidere una lista a la mesa directiva? Fíjese, yo no quisiera aventurarme a proponerlo, porque todos los nombres que se proponen el día de hoy no llegan con la fuerza necesaria a los días previos a 28 de julio. Pero que tiene la experiencia, indudablemente tiene la experiencia. Son 5 gestiones que ya lleva en el Congreso y eso le permite tener quizás no la experiencia que otros candidatos no puedan tenerlo. Muchas gracias, congresista, por su visita. El Mundo del Águila nos acompañó esta mañana y que tenemos